va a ser más fácil. El tema de hoy es faros de luz. ¿En qué parte de la Biblia estará eso, diría usted? Pero es que estamos haciendo una referencia, hermanos. Estamos haciendo una referencia a lo que usted y yo somos. ¿Qué somos? Ahorita, a ver, ¿qué estará diciendo el hermano? Pero ya vamos a ver, vamos a ver. Dice Mateo 5:15: nadie enciende una lámpara, oiga bien, a saber, nos lo están diciendo a nosotros, ¿verdad? Nadie enciende una lámpara para mantenerla debajo de un cajón. Nadie. Mateo 5:15. Yo no sé si cuando se va la energía, que es raro aquí, ¿verdad? No sé si cuando se va la energía usted enciende las velitas y las va a poner ahí a lo más escondido. No. ¿O a dónde lo pone usted? Lo más alto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que alumbre, para que podamos tener claridad, para que podamos tener visibilidad a las cosas, no golpearnos, no caernos, no, para poder hacer otras actividades, ¿verdad? Que llevan un poco más, que necesitan que estemos más concentrados y que estemos viendo lo que estamos haciendo. Entonces, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la ponen en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Lo ponen dónde, hermano? En un lugar alto. ¿Y por qué el tema se llama faros de luz? Ahora le voy a explicar un poco. Refiriéndonos a este versículo, a Mateo 5:15, hablando de Mateo 5:15, dice que nadie enciende una lámpara, una vela, un foco, podríamos decir ahora más, o la lámpara del teléfono para esconderla. No, porque la encendemos para alumbrar, lo ponemos en lo más alto para que alumbre lo más posible. Entendido eso, ¿verdad? Pero ahora, ¿por qué faros de luz? Los faros de luz, hermanos, son aquellos que se ponen a las orillas, en las playas, pues, en los puertos marítimos, que estos son los que dirigen a los barcos cuando vienen a encallar o cuando vienen cuando van a pasar a su lugar para descargar o para cargar, ¿verdad? Estamos comprendiendo. Entonces, un barco no ve, o sea, puede ver la luz de aquel lucerío, ya está tierra firme, pero en realidad no sabe hacia dónde dirigirse, sino que hasta que un faro lo dirige. ¿Hasta que un qué? ¿Hasta que un qué, hermano? Un faro lo dirige. Bueno, solo estoy dándole el contexto, ¿verdad? Dándole de qué vamos a estar hablando esta noche. Entonces, este faro se encarga de que estos barcos no se vengan a estrellar a las orillas, no se vayan a estrellar donde quizás hay construcciones, hay muelles, lo que sea. Entonces estos faros se encargan de que aquello que haya, aquella tinieblas, aquella oscuridad en la que vienen aquellos barcos, vengan hacia donde está la luz, hasta donde está dirigiéndolos el faro. Bueno, entonces por ahí va la idea de que usted y yo somos faros de luz, pero lo voy a ir explicando un poco más. Pero el propósito de este tema es que usted y yo despertemos y empecemos a accionar, hermanos. No, la vida cristiana no se trata de que acepté a Dios y me congrego y ahí termina. No, esa solo es parte del proceso, es parte del caminar de un cristiano, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito, que despertemos, que entendamos de qué se trata la vida cristiana, que entendamos por qué estamos congregándonos martes, viernes, sábado, domingo, otra vez martes, miércoles, y que hay que estar en la escuela lunes, martes, y que los jóvenes tienen que venir los jueves, lunes, martes, jueves, viernes, sábado. No se trata solo de congregar, es parte, claro que es parte, ¿verdad? Y es muy importante porque nos dicen que no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces debemos congregarnos, pero no se trata solo de congregarse. Entonces este mensaje va dirigido a la iglesia Nuevo Pacto Tocoa, que está despertando, pero que necesita accionar. Y hoy quiero hablar de algo que usted y yo tenemos que hacer ya, hermano. Ya. No se trata de mañana. Bueno, obviamente, ¿verdad? Hablando mañana se puede hacer, claro que sí se puede. Pero no se trata de dejarlo para después. Se trata para hacerlo ya. Si ahorita se encuentra alguien y usted tiene que decirle, por aquí es, por aquí es. No te vayas a ir a estrellar allá.
y tiene que dirigirlo como faros de luz, ¿verdad? Entonces ya me va entendiendo, va más fácil. Ahora bien, quiero hablarles ya el significado de un faro de luz. Es una torre de señalización luminosa situada en el litoral marítimo o tierra firme, como referencia y aviso costero o aéreo para los navegantes. Eso es lo que le había explicado anteriormente. Entonces nosotros, hermanos, somos la referencia de donde la gente que no tiene paz y que vive en tristeza profunda y que está en ansiedad total, nosotros debemos ser la referencia de ellos. Porque trabajamos en el mismo lugar, ganamos el mismo salario, incluso nosotros podemos tener más deuda, pero digamos que esto lo está diciendo alguien que viene de la oscuridad, que está allá en el mar todavía y que no ha llegado a tierra firme. Entonces, ¿por qué él pasa tan feliz? ¿Por qué él pasa sonriendo todo el tiempo si yo gano más que él? Yo tengo mejores cosas que él. ¿Y por qué él es más feliz que yo? Hermano, es porque somos la referencia de que el gozo que Dios da no lo da el mundo. La paz que Dios da no sobrepasa todo entendimiento. Entonces somos la referencia para aquellos que están en ansiedad, tristeza, que han caído en depresión. Usted, hermano, como cristiano, como una persona que ha reconocido que Jesús es su Salvador, debe empezar a brillar y debe ser el faro para aquellos barcos que todavía andan allá perdidos, que no saben para dónde ir. ¿Y que están perdidos? Pues que no saben dónde es el lugar donde deben estar. Muy bien, ahora ya entendimos el tema. ¿Qué somos, hermano? Faros de luz. Muy bien. Ahora bien, ahora hay una historia que a mí me llamó mucho la atención y lo vamos a llevar así. Esto de la luz lo hemos estado estudiando con los jóvenes, hermanos, y de verdad que es muy importante que seamos luz. Faros de luz, luz en las tinieblas, que brille tu luz. Podemos ponerle el nombre que queramos, hermano, pero al final de cuentas usted debe brillar con la luz de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces ahora quiero comentarle una historia, que esto como que resume todo el tema, pero solo una partecita la voy a comentar. Es la historia de Lot en Sodoma y Gomorra. En cierta ocasión, pero antes de llegar a este desarrollo de la historia, hay una escena en el capítulo 18, sí, 18 creo, 18, en el capítulo 18, donde Abraham está afuera de su tienda porque dice que había demasiada calor, y de repente ve llegar a 3 personajes y él los reconoce que no, aquí no es cualquier visita, y se arrodilla, los atiende, y luego cuando ellos ya se van, empiezan a tener una plática muy interesante, porque dice ya en la traducción lenguaje actual ya se refiere como al tercer personaje, al que se queda, ya se refiere como Dios. O sea que Abraham ya no está hablando con aquella visita que él cree reconocer, sino que ya está hablando, ya está reconociéndose en este capítulo, en este versículo, perdón, como el Dios, que Abraham ya está hablando con Dios. Entonces dice que Dios ya se iba con los otros dos, ya se iban, pero dice, no, tengo que contarle a Abraham lo que voy a hacer. Entonces le empieza a comentar que va a haber una destrucción en Sodoma y Gomorra, porque había demasiada maldad en ese lugar, había demasiada idolatría, podría decirse, habían demasiadas quejas, dice la traducción lenguaje actual. Entonces Abraham le empieza a preguntar, ¿y si hubieran 50 luces prendidas ahí, destruiría siempre ese lugar? Entonces Dios le dice que no, que salvaría toda la ciudad porque hay 50 luces prendidas. Hermano, pero después Abraham sigue insistiendo, y con temor Abraham, ¿verdad? Porque está hablando con Dios y le está como que pidiendo y le está exigiendo algo ahí. Entonces le dice, si hay 40, destruiría siempre la ciudad. No, si hubiese 40 yo los salvaría, no los destruiría. Si hubiesen 30, si hubiesen 20, si hubiesen 10, las destruirías. Entonces ya ahí termina la plática de Abraham y Dios. Y se van los otros dos ya se habían ido. Y dice en el siguiente capítulo, en el capítulo 19, que 2 personajes llegan
dos ángeles llegan a la casa de Lot, ¿verdad? Ellos ya van con las instrucciones dadas, como cuando a un militar, a alguien se le da una orden y esta persona ya sabe qué es lo que va a hacer y solo va a ejecutar. En ese momento, hermanos, ellos llegan a la casa de Lot. Lot se da cuenta también que son personajes diferentes, que es una visita no normal. Se da cuenta que es una visita que no pasa, no es cualquiera, sino que es una visita especial, y los empieza a atender también. Los empieza a atender, les da comida, les prepara pan y les da, bueno, los atendió de una manera muy especial. Y ya cuando iban a terminar, ya cuando ya se iban a dormir, la gente de Sodoma y Gomorra llega a la casa de Lot también y empiezan a sonar aquella puerta. Lot, Lot, Lot. Parece una Lot, ábrenos, queremos hablar con esas visitas que te llegaron, sácalos, necesitamos. Y empiezan aquellos personajes desesperados. Pero ¿qué es lo que ellos querían? Para que usted se dé cuenta de cómo estaba ese pueblo, vamos a leer Génesis 19 del 4 al 5. Ya estaban por acostarse cuando llegaron todos los hombres de la ciudad, los jóvenes y los viejos, y rodearon la casa gritando con todas sus fuerzas. Decían: Lot, oiga bien, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos. Oiga, hermano, oiga, ven cómo estaba esa sociedad. No sé si lo tenemos aquí. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Oiga bien cómo dice esa versión. No sé si su versión dice lo mismo, pero esta versión dice: sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, esto solo es para que usted se haga la idea de cómo estaba de corrompida esa sociedad. Y yo no sé si ahora, ya trayéndolo al día de hoy, no sé si ha escuchado ese tipo de cosas en su sociedad. No sé si en la música ha escuchado alguna cosita así. Hermano, la música de hoy en día está diciendo lo mismo: queremos tener relaciones sexuales. Entonces, imagínense cómo está de corrompida esta ciudad. Y imagínense lo que le tocaba, ¿verdad? Iba a haber una destrucción. Hermanos, solo me estoy deteniendo demasiado aquí, pero quiero dejar claro este punto. Iba a haber una destrucción en Sodoma y Gomorra. Esos hombres que llegaron ahí querían hacer cosas, ya lo leímos ahorita. Pero imagínense que en nuestra sociedad estamos viendo que ya va a llover. Cuando ya va a llover, ¿usted qué es lo que ve en el cielo? Se está nublando, ya el sol ya no se sienta aquel calor tan pesado, y entonces usted empieza a sentir aire fresco. ¿Y usted qué dice? Ya va a llover, anda a recoger la ropa, ya va a llover. Entonces, no sé si me está comprendiendo. Todavía no está lloviendo, hermano, pero empezamos a ver. Hace poco yo hice una publicación de algo que me llamó mucho la atención, de una plataforma de streaming que es Disney Plus. Claro que hay otras que también lo hacen, pero ellos ya van más declarados directamente contra usted y contra mí. Hermano, dice que ya el 50% de sus personajes, no sé si ustedes conocen esa plataforma, Disney Plus o Disney. Yo sé que muchos hemos escuchado hablar de estos personajes, de Mickey Mouse, de todos esos personajes que salen ahí. Pero dice que a finales del 2022, la mitad de sus personajes van a ser homosexuales. Hermano, ¿quién ve estos personajes? ¿Quién ve estas caricaturas? ¿Quién ve estos programas que se están llevando a cabo? Sus hijos. Hermano, entonces, ¿contra quién van? ¿A quién quieren adoctrinar? ¿A quién quieren llevar ese mensaje? Es a sus hijos. Entonces, lo que yo quiero decir con esto, hermano, que nuestra sociedad ya está corrompida de una manera que amerita lo que estaba pasando en aquella sociedad también. La sociedad en la que estaba Noé ameritaba una limpieza total. De hecho, Dios la hizo, pero salvó a la familia de Noé, limpió todo lo demás. Pero como ya vamos a ver lo que dice más adelante, que me estoy adelantando, pero lo demás vamos a hacerlo más breve. Pero quiero que entendamos, hermano, que estamos en un momento donde el mundo está en tinieblas total. La sociedad está corrompida de una manera que, si no es
con una luz que brille de verdad, no vamos a poder hacer mucho. Y que ellos necesitan que los dirijan hacia dónde tener paz, hacia dónde tener el gozo que Dios da, que sobrepasa, hermano, todo entendimiento, pero ellos se pierden en sus propios quehaceres, en sus propios afanes, en la autorrealización, se afanan en sus propios deseos carnales, se refugian, hermano, en lo que les apasiona, pero que no da la felicidad que da Dios. Sí es una felicidad momentánea. De hecho, hay una historia de dos personajes, de dos gemelos, de un par de gemelos, que uno de ellos, cuando nacieron, los salió agarrando del tobillo, pues, porque quería ser, bueno, solo eso se menciona, ¿verdad? Pero en una ocasión, uno de ellos, le quiere comprar la primogenitura. Entonces, está bien, pues ya, a mí eso no me importa mucho, le decía. Prepárame ahí una sopita, pues, prepárame una sopita y que mi padre te dé la bendición a ti como primogénito. Entonces, aquel le preparó la sopa muy contento. Esaú, gracias. Estaba dudando ahí un poco. Y Esaú la disfrutó, hermano. O sea que en este mundo podemos disfrutar de los placeres, pero estamos vendiendo la bendición de Dios por un placer momentáneo, y estamos dejando la salvación eterna por algo que no tiene sentido, hermano. Si cuando estemos en la eternidad, la vida en la tierra va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Muy bien. Entonces, ahora entendemos que nuestra sociedad está en una oscuridad tremenda y que solo la luz de Jesús puede llegar y dar un cambio total a las vidas que están encerradas o cegadas en esa oscuridad. Muy bien, así como esta historia de Lot, al final Dios salva a Lot porque había luz en ellos. Muy bien, ahora, ya para entrar en el tema y en el desarrollo de este tema, hermano, y ya entrar ya a lo que Dios hizo que sintiera en mi corazón decírselo a usted, es que vivimos en un mundo condenado por su pecado. Porque desde Adán y Eva, en Génesis 3, del 6 al 7, desde el pecado de Adán y Eva, estamos condenados prácticamente, porque ese pecado nos llevaba al fracaso. De hecho, tiempo después del pecado de Adán y Eva, la humanidad creció en número, y así como creció en número, creció su maldad. Pero más adelante, Salomón dice que la maldad está ligada al corazón del muchacho, o sea que no podemos evitar tener esa maldad, pero sí podemos contrarrestarla, sí podemos enfrentarla. ¿Cómo? Sometiéndonos a Dios, resistir al diablo, y Él tendrá que huir de nosotros, ¿verdad? Pero entonces, ese pecado que traemos arrastrado desde Adán y Eva hizo que cuando estaba en el tiempo de Noé, la maldad era demasiada y Dios hizo una limpieza, salvando solo a la familia de Noé. Luego volvió a crecer la humanidad por medio de la familia de Noé, y ¿qué cree? La maldad continuó. ¿Por qué? Porque la maldad viene ligada al corazón. Entonces nosotros ya estamos condenados al fracaso, porque la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros ya veníamos con una condenación ya casi era fija, pues. Si no fue hasta que Jesús murió en la cruz por usted y por mí, que nosotros ahora podemos tener esa opción a reconocer porque va a depender si usted reconoce a Jesús como su Salvador. Amén. Bueno, ahora tenemos esa opción, pero entonces vivimos en un mundo que está en tinieblas, pero usted y yo somos el reflejo de la luz de Jesús. Pero ahora, ¿por qué debo ser luz? Número uno, si está anotando ahí, número uno, porque cuando usted es luz, eso indica que la luz de Cristo ya está en usted. Usted no puede brillar por luz propia, sino que usted brilla porque ya Cristo, porque el Espíritu Santo ya está actuando en su vida. Entonces, por eso debemos brillar, porque es un indicador que tenemos a Dios ya en nuestro corazón. Número dos, porque fuimos rescatados de la oscuridad para hacer luz. Porque dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Entonces Dios nos rescató de las tinieblas para que estemos en su luz y seamos luz para los demás. Entonces es algo que debemos hacer, porque para eso Dios nos rescató. Entonces, como iglesia de Cristo Nuevo Pacto Tocoa, no se trata solo de venir a congregarnos, sino que también de llevar esta luz a aquellos que la necesitan. Y número 3, ¿por qué debemos ser luz? Porque es un mandamiento. Porque es un mandamiento. Ser luz significa hacer buenas obras, hacer buenas acciones a los demás. Eso es ser luz, y lo vamos a explicar más adelante. Pero entonces, ¿por qué debo ser luz? Porque es un mandamiento. ¿Dónde dice eso? A Jesús le preguntaron cuáles son los mandamientos más importantes. Jesús respondió: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero el número 2, y el que es similar a ese, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso de amar a su prójimo, ¿qué significa? O podría preguntarse usted, entonces, ¿cómo puedo brillar? Si es tan importante que brillemos, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo encender el switch, o darle on, o darle encender a la luz que ya está en nosotros? ¿O cómo podemos brillar? Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos, 3 ejemplos, hermanos, para que luego oremos y que Dios nos dé las fuerzas, hermano, para poder ir contracorriente. Porque la oscuridad siempre va a querer prevalecer ante la luz, pero nunca podrá. Porque la luz que nosotros tenemos es la luz de Cristo. Y Él pues ya venció a todo, ¿verdad? A todo mal, a toda condenación. Dios ya pagó en la cruz por usted, por mí. Y ya no hay condenación para aquel que está en Él. Entonces, ¿por qué debemos ser luz? Porque indica que la luz de Cristo ya está en usted. Número 2, porque fue rescatado para ser luz. Y número 3, porque es un mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué significa ser luz? Buenas obras, buenas acciones. Y esto lo pueden encontrar en 1 Pedro 2:9 y en Mateo 22, del 33 al 38. Ahora bien, vamos al punto donde quería llegar, hermano. ¿Cómo puedo ser luz? Ahora vamos a la parte práctica. Ahora, a partir de aquí, hermano, vamos a hacer como la historia de Jonás. Usted sabe que a Jonás se le dio una orden, ¿verdad? Se le dio una indicación, se le dio un mandato de algo que él tenía que hacer. Le dijo: ve y sé luz en Nínive. Es una ciudad que está en oscuridad y necesitan la luz de Cristo. Pero ¿qué hizo Jonás? Fue directamente a brillar. No, ¿verdad? Se escondió. Fue como aquella luz que fue encendida y que se escondió. Y una luz no se enciende para esconderse. Así que a partir de ahora, hermano, vamos a encender la luz, y es para que brille. Amén. ¿Aceptamos el reto? Como iglesia de Cristo Nuevo Pacto, Barrio Las Flores, debemos aceptar este reto, hermano, de ser luz. Y ya vamos a ver qué significa ser luz. ¿Cómo podemos ser luz? Y vemos en la parábola del buen samaritano. La luz que dio el samaritano fue una luz de amor y una luz de compasión. Pero antes de que esa luz pasara por aquel lugar de necesidad, antes de que esa luz pasara por aquel sendero oscuro, y ya le voy a explicar a qué me refiero con sendero oscuro, pasaron otros focos por ahí, otras lámparas, pero pasaron apagadas. Dice que pasó un sacerdote. Hermano, imagínense, puede pasar un ministro de una iglesia por una necesidad y la luz no brilló. Pasó un servidor de la iglesia de Nuevo Pacto por donde había necesidad, porque dice que pasó un levita y ellos eran los que ayudaban a hacer los cultos al Señor. Y pasó, hermano, era un levita, pasó por ese lugar y su luz no brilló. Puede ser que ya seamos servidores, incluso puede ser que seamos ministros y la luz esté apagada. Entonces, hasta que pasó un samaritano, que era un extranjero de un lugar llamado Samaria. Entonces, pasó este extranjero que podría verse o podría creer aquel personaje que todos conocemos esta historia, que fue alguien que iba en un camino y fue asaltado, golpeado
y casi muerto lo dejaron abandonado, y pasó un sacerdote, pasó un levita, y hasta que pasó un samaritano que él no tenía, incluso podría decirse que hasta estaban enemistados los pueblos con Samaria, pero esta persona no le importó nada y solo vio en aquel hombre alguien necesitado. No vio el pecado que había en él, no vio la maldad que había en él, solo vio la necesidad. Y la luz que había en él brilló para aquel hombre. ¿Y sabe qué, hermano? Dice Lucas 10:34, se acercó. Entonces, ahora otra vez, ¿cómo puedo brillar? ¿Cómo puedo ser el faro para aquellos barcos que no saben dónde aparcarse, dónde callar? Para aquellos barcos que ya se les acaba el combustible, hermano, y necesitan parar, necesitan ir al puerto, llegar a su lugar de destino, pero no tienen el lugar, no hay quien les indique. Entonces, ¿cómo puedo encender esa luz en mi vida? Podemos hacerlo como lo hizo el samaritano. Dice, se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite, le puso vendas y lo subió a su burro, lo llevó a un hotel y ahí lo cuidó. En ningún momento se dice que le leyó Primera de Reyes, no le leyó un Proverbios, no le leyó, hermano, simplemente hizo buenas acciones. Y usted cree que aquel hombre, si este samaritano le decía que siguiera a Cristo, ¿usted cree que le iba a decir que no? Le iba a decir que sí, porque él estaba viendo a su Cristo, a su Dios reflejado en él. Entonces, ¿cómo puedo brillar yo? Este samaritano brilló sanando las heridas de aquel hombre que estaba moribundo, lo vendó, y no solo eso, sino que trabajó en él, invirtió en él, lo llevó hasta que él estaba bien. Ya él pudo continuar su camino sin esperar nada a cambio, simplemente dejando que la luz de Cristo brille en usted. Entonces, esa es una forma que usted y yo podemos brillar. Pero hay otra forma también que podemos brillar, y esta la vamos a ver en una historia muy interesante. Había un general de Siria llamado Naamán, y este hombre era muy bueno, pero era el enemigo de Israel. Fíjese, eso me llamó la atención ahí como dato curioso. Me llamó la atención que era un enemigo del pueblo de Israel. Y sabe que Dios le dio varias batallas a ese hombre. Podrá creer usted. Hoy dice ahí que Dios hacía, más bien el rey de Siria estaba alegre con Naamán porque por medio de él tenía grandes victorias. Imagínense, yo eso me llamó mucho la atención, que aún a los enemigos Dios les ayuda de cierta manera. Incluso cuando endureció el corazón del faraón, ¿se acuerdan, verdad? Que lo endureció para que no dejara salir al pueblo, y hizo un gran proceso después. Pero Dios, bueno, solo eso, hermano, solo eso, me voy a meter a rollos. Pero bueno, vamos a continuar. Y este general era muy bueno en batalla, era muy valiente y ganó muchas victorias. De hecho, el rey estaba alegre con él porque por medio de él ganaba grandes victorias. Entonces, pero él tenía un problema, que él estaba padeciendo de una enfermedad que en su tiempo era una enfermedad de muerte. No había cura en ese momento porque las medicinas no estaban tan avanzadas y no podían hacer nada por él. Entonces él ya estaba en una situación de que estaba desahuciado, pues ya no había nada ni el dinero, ni nada, ni la gloria que él tenía, ni el respeto que se le daba podían hacer algo por su salud. Pero ¿sabe qué? Vamos a leer el versículo para que lo conozcamos. Dice Segunda de Reyes 5 del 1 al 3. Segunda de Reyes 5 del 1 al 3. Y es una historia bien interesante, hermano. Dice: Naamán era un general del ejército del país de Siria. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho porque por medio de él Dios había dado grandes victorias a Siria. Pero oiga bien, pero este valiente soldado tenía una enfermedad en la piel llamada lepra. A veces los sirios iban y atacaban a los israelitas. Oiga bien, hermano, oigan bien.
Bueno, porque dice, antesito dice, antes de esto que leí, dice, Dios le había dado grandes victorias a Naamán. Bueno, continuemos. A veces los sirios iban y atacaban a los israelitas. En una de esas oportunidades tomaron una prisionera, una niña, que fue llevada a la casa de Naamán para ayudar a su esposa. Esa niña le dijo, oiga bien, una prisionera, la agarraron desde Israel, fueron a sitiar Israel, les robaron y agarraron prisioneros, y Naamán se la llevó para su casa para que le ayudara a su esposa. Pero oigan bien, estamos hablando de cómo encender la luz que hay en nosotros. Ahora bien, la luz que se encendió en esta ocasión no fue una luz de buenas obras, sino fue una luz de un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque dice, esa niña le dijo a la esposa de Naamán, si mi patrón, si mi jefe fuera a ver al profeta Eliseo que vive en Samaria, se sanaría de la lepra. Entonces, ¿cómo fue la luz que le dio a esa niña israelita? Fue un mensaje de esperanza, de quién es el que salva, quién es el que libera, quién es el que sana, quién es el que quita toda enfermedad de nuestra vida, hermano. Hermano, esa es una luz que no la puede dar el mundo, porque usted y yo sabemos a dónde recurrir cuando estamos tristes, cuando hay ansiedad, cuando sentimos que todo el mundo nos hizo a un lado y que estamos solos, pero sabemos que hay alguien que ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos, y si Él no mentirá, bueno es Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos esa esperanza de que tenemos un Dios que todo lo puede, que dice que vamos a tener adversidades en el mundo y vamos a tener muchos problemas, pero dice, tranquilos, yo he vencido al mundo. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Y esa niña conocía ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza. Y usted y yo podemos brillar de esa manera. Podemos llevarle ese mensaje a aquellas personas que no hayan salida por ningún lado, que las deudas, están ahogados en deudas, que están prisioneros de sus emociones. Pero puede usted decirle que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que todo es posible, que todo lo que nosotros podemos ver como imposible, para Él es posible. Y sabe que ese hombre, ese general de ese ejército de Siria, al final fue liberado, fue sanado, y fácilmente el mensaje de Dios pudo haber llegado a su vida, o es más, llegó a su vida. Entonces nosotros podemos brillar bajo la luz de Cristo. Nosotros podemos ser el reflejo de la luz de Dios, porque usted no puede ir a hablarle a alguien de Dios si no actúa como el Dios que usted le está predicando a esa persona. Usted no le puede hablar a alguien de un Dios bueno si usted no es bueno. No sé si me explico. Debemos brillar, hermano, pero no a nuestra manera, sino conforme a la luz de Cristo. Entonces ya vimos dos maneras de brillar, y vamos a ver la última, la luz de su conducta. Y esta la vamos a ver con Pablo y Silas en una prisión. Que su conducta, hermano, puede hacer que se abran iglesias. Hermano, imagínese hasta dónde puede llegar su testimonio. Entonces dice Hechos 16 del 28 al 30. Dice, pero Pablo Hechos 16 del 28 al 30 ya está en la parte donde ellos están demostrando qué tipo de cristianos son y a qué Dios es al que sirven. Entonces, pero antes de esto, Pablo y Silas se encontraban predicando la palabra de Dios, haciendo lo que Dios les había encomendado, cuando los agarran porque liberaron a una muchacha que tenía el espíritu de adivinación. La liberaron, y los jefes de esa muchacha, los amos de esa muchacha, se enojaron con Pablo y Silas porque la liberaron y ellos ya no podían hacer negocios con ella. Entonces estos hombres agarraron a Pablo y Silas y los fueron a poner ante el tribunal, y al final de la historia agarran a Pablo y Silas, los azotan y los meten al calabozo, a lo más profundo, dicen, para que no se pudieran escapar grandes criminales, imagínense usted.
a Pablo y Silas por haber liberado a una muchacha y haber dado paz, de la paz que Dios da. Entonces Pablo y Silas se encontraban prisioneros, atados de manos, con los grilletes, hermano. Pero ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Empezaron a adorar, empezaron a brillar y su luz empezó a encenderse, hermano. Ellos mantenían su luz encendida, pero pasó algo en medio de su adoración que estremeció la prisión, estremeció la cárcel, y empezaron a temblar aquel lugar, de tal manera que las puertas se abrieron, los grilletes se quebraron, hermanos, y ellos podrían haber sido libres en ese momento. Y es ahí donde llegamos a Hechos 16:28, donde dice: porque el carcelero se le indicó que estuviera pendiente, que esos dos eran prisioneros de alto riesgo, imagínese usted. Y entonces se los encomendaron que esa gente no tenía que salir de ese lugar porque eran full peligrosos. Pero en aquel momento, cuando el carcelero ve que la prisión se está estremeciendo, que las puertas se están abriendo, que los grilletes se escucha donde se están reventando las cadenas, hermano, aquel hombre se empieza a asustar de una manera que ya no sabe qué hacer, y se acerca al lugar, a la prisión, y empieza a ver, porque era una oscuridad, y dice que enciende una luz para alumbrar, a ver qué es lo que estaba pasando adentro, porque él escuchaba que la prisión se abrió, los portones estaban quebrados, estaban abiertos, escuchaba las cadenas reventarse, hermano, por el temblor que había sucedido. Y él estaba en una situación de desesperación, porque se le había encomendado no dejarlos escapar. Y es ahí donde llegamos a Hechos 16:28, porque llega al lugar donde está a la prisión y ve que todas las puertas abiertas, y él llega al momento donde dice no, que agarra una espada y estaba a punto de introducirla en su cuerpo para morirse, porque si no lo hacía él, tarde o temprano sus jefes lo iban a hacer, lo iban a matar. Pero cuando estaba a punto de hacer esa acción, hermano, dice Hechos 16:28, no te hagas ningún daño, le dijo Pablo, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Pero este hombre ya no estaba hablando de una salvación de muerte literal. Él estaba hablando de una salvación porque había escuchado lo que Pablo y Silas estaban predicando antes que los encerraran. Y ahora estaba viendo la conducta de esos dos, que pudieron haberse huido, que pudieron haberse ido, pero ellos se mantuvieron con su conducta, con valores de parte, así como lo que Dios nos indica a nosotros, de ser honrados, de ser honestos. Y ellos se mantuvieron y lo pararon. Pablo le dice: detente, no te hagas daño, aquí estamos, no nos hemos ido, nadie te va a hacer nada porque aquí estamos todavía. Pudieron haber huido, pero ese mensaje, sin que Pablo y Silas le dijeran: arrepiéntete, sálvate, sin que ellos dijeran eso, con su conducta, él se dio cuenta que el Dios que ellos tenían y el Dios que Pablo y Silas predicaban era el Dios verdadero. Y por eso, cuando se dio cuenta que ahí estaban, que era real, él solo pudo hacer una acción y se arrodilló y preguntó: ¿cómo puedo salvarme? Hermano, cuando usted va a una tienda y le dan más vuelto del que le deben, usted debe devolverlo. Y esa persona que usted se lo devolvió, hermano, le aseguro que si usted le dice que Dios le ama, él le va a creer que Dios le ama, porque lo está diciendo una persona que está actuando bajo la luz de Cristo. Lo está haciendo bajo la luz de Cristo. No lo está haciendo porque él quiere decirle que se arrepienta, sino porque Dios está actuando en su vida y él está reflejando la luz de Cristo. Hermano, cuando usted va a un cajero y le dan más de lo que le tienen que dar, usted devuélvalo. Ese es uno de los mensajes más grandes que podemos dar. Porque cuando usted le diga a esa persona que Dios le ama, hermano, no va a pensarlo dos veces y va a decir: amén, ¿dónde te congregas? Ahí quiero estar. A la iglesia de Cristo Nuevo Pacto hoy nos están diciendo, hermano, seamos luz
en las tinieblas. El mundo está acostumbrado a que lo ignoren. El mundo está acostumbrado a las traiciones, a las mentiras, a los engaños. Pero usted no debe ser como el mundo, porque nosotros estamos bajo la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Hermano, son buenas acciones. De esa manera vamos a brillar. Y quiero terminar leyendo Mateo 5, del 15 al 16. Ni se enciende una lámpara para ponerse debajo de un cajón, antes bien se pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. El 16 dice: del mismo modo procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. ¿Delante de quién, hermano? Delante de la gente. Y esta gente es la gente que está en oscuridad. Es la gente que quiere venir al puerto, pero no saben cómo llegar porque hay mucha oscuridad. Y usted debe ser el faro, la referencia de cómo vivir una vida cristiana. Y dice: del mismo modo procuren ustedes ser luz, que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, para viendo el qué, hermano, dice la Reina Valera, para ver las buenas obras de ustedes, las buenas obras, el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. ¿Por qué van a alabar a Dios? Porque ven las buenas obras que usted está haciendo. Claro que no es por obras que vamos a entrar al cielo, pero la fe sin obras es muerta. Hermanos, Iglesia de Cristo Nuevo Pacto, debemos despertar. Debemos ir por la gente que necesita de Dios. Así como usted en un tiempo necesitó de esa palabra de salvación, esa palabra de esperanza. Aquel Naamán necesitaba una palabra de esperanza. No sabía a dónde recurrir. Aquella niña le dice: si supieras, si conocieras al profeta, ahí vas a ser sano. Hermano, aquel hombre desahuciado también, que ya se iba a suicidar, pero se dio cuenta que habían hombres de Dios en ese lugar, y por medio de ese hombre, este carcelero se convirtió a Dios. Y ¿saben qué? La familia del carcelero también, y se dice también que por medio de la familia del carcelero se abrió la iglesia en Éfeso. Hermano, imagínense hasta dónde puede llegar la conducta suya, su testimonio, hasta dónde puede llegar. Estamos en tiempos donde estamos en tinieblas. Estamos en tiempos donde las plataformas que tienen más visualizaciones quieren darle a sus hijos otro diseño de lo que es una familia. Eso es oscuridad, eso es corrupción. Ya no puede suceder eso más. Debemos estar alertas, ser la luz, la sal de la tierra, ser la referencia de cómo vivir una vida cristiana, de que